el nivel de francés que piden para trabajar como profesional sanitario en Francia. Es posible que en torno a este tema hayas escuchado diferentes mitos y te los quiero tumbar hoy y para ello te quiero contar mi experiencia. Hay personas que te afirmarán que te puedes venir a Francia sin hablar francés, que ya lo irás aprendiendo cuando ya estés aquí y que eso no va a ser ningún problema, que así lo hace todo el mundo. Yo aquí te quiero decir y te quiero poner un ejemplo y lo mismo no te va a gustar, pero si no te gusta el ejemplo es posible que no seas el perfil de persona a la que le va a gustar mi cuenta, ¿vale? Pero tú imagínate que vienes al hospital en tu ciudad con, imagínate tu padre, tu madre, tu abuelo o tu abuela con la persona más cercana que tú más quieras y que esté más delicadilla, que tú llegas al hospital y que ahora, después de 3 horas, te pasan a triaje y que después del triaje y 5 horas más ves por fin a un médico y que no habla tu idioma o que sabe decir 2 o 3 palabras en español. ¿Qué cara se te quedaría? Porque yo me quedaría en plan, ¿estás de coña? No le hagamos esto, no le hagamos a personas cosas que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. A mí me gusta muchísimo cuando, por ejemplo, a la asesoría me llega gente que me dice, no, para mí lo más importante es el idioma porque es que para mí es muy importante como tener esa responsabilidad y que los pacientes me entiendan y que yo pueda entender a los médicos, a los compañeros, como, Dios, esta es la mentalidad. Y te voy a contar mi experiencia porque vas a decir, hostia, y esta tía me está recomendando que estudie francés y ella vino así. Ahora entenderás por qué. La primera vez que yo vine a Francia, vine con una agencia que me dijo que el tema del francés que no me preocupase, que pues en la clínica a la que iba, que ya había un compañero español que me iba a traducir al francés, que no me preocupara por nada. Entonces, bueno, pues yo hice la entrevista en español con él por teléfono y luego ya pues vine a Francia con un contrato corto. Llego a Francia y pues primeras impresiones, te digo, ¿vale? Llego al aeropuerto, hablo en inglés con la gente, que dicen que los franceses no hablan inglés y es verdad que muchos no lo hablan, pero bueno, tendría suerte ese día, que me encontré con los franceses más salados de Francia, súper majos, me guiaron hacia el bus que iba al centro de la ciudad y todo en inglés, perfecto. Ahora cuando llego a la clínica yo tenía el teléfono del fisio español, pues quedo con él, oye, te espero en la puerta, no te preocupes, tal y cual. Y ahora llego. Y cuando llego, pues me dice, tía, ¿y cómo vas con el francés? Y yo, literal, me da vergüenza decirlo, pero no tengo nada que esconder tampoco porque quiero que aprendáis de mi experiencia también. Yo sabía decir bonjour, merci y combien y poco más. Sabía decir 3 o 4 palabras. Y este chico, pues, es que fue muy adorable. Me dijo como, hostia, métele caña, pero no te preocupes, que al final vas a aprender, no sé qué. Pero no se echó las manos a la cabeza, que seguramente es lo que estaba pensando por dentro. Entonces, yo cuando llegué al sitio, yo me basé en decir a todo que sí. Digo, si digo que sí, lo mismo no canta mucho. Y me explicaban cosas y yo, uy, uy. Y me decían, ven para acá. Y yo, uy, uy. Y ven para allá, uy, uy. Y decía a todo que sí, ¿no? Entonces ya me enseñaron los dosieres de los pacientes. Digo, uff, menos mal porque en este sitio que tiene los dosieres de los pacientes, yo puedo coger, meterlo en Google Translate, enterarme muy bien de lo que le pasa al paciente, de lo que le ha hecho el fisio en la última sesión, del plan de fisio que lleva hecho hasta ahora, no sé qué, me puedo enterar de todo viendo esto. La mayor vergüenza que yo pase va a ser os vais a decir, hostia, seguramente llegados a este punto a lo mejor dices, en las reuniones, la primera vez que me dijeron una reunión médica, que había una reunión médica que yo iba a tener que exponer la situación de cada uno de los pacientes que viese esa semana, dije, socorro, socorro. Le dije a este chico, tío, que yo no puedo hablar delante de médicos y me dice, no te preocupes, tú me lo explicas a mí y yo lo explico por ti. Vale, guay. La mayor vergüenza que yo pasé no fue en una reunión médica ni nada así. La mayor vergüenza que yo pasé fue cuando un paciente en silla de ruedas me dijo, oiga, ¿me puede atar los cordones?
y yo no le entendí. Y me lo repetía y yo no, y que no lo entendía y digo, ¿y lo puedes repetir? Y el hombre pues estaba ya agobiado el pobre porque dice, tío, que me aten los cordones, que se me van a enroscar con la silla de ruedas, ¿sabes? Hostia, que de verdad, qué mala pata, que como que vergüenza y qué mal por el paciente sobre todo. Y en ese momento, pues, estábamos en un plato técnico que consiste en que están las camillas, las barras paralelas, estamos ahí todos los fisioterapeutas trabajando en una sala diáfana, ¿vale? Entonces, una compañera francesa que lo estaba oyendo, pues vino la pobre, dejó a su paciente, vino corriendo, le ató los zapatos y ya está. Y no me dijo nada, la vi que estaba un poco como, joder, pero no me dijo nada. Al revés, la mujer fue muy agradable conmigo en todo momento. Pero tú sabes la situación de estar en medio de una sala llena de otros profesionales y otros pacientes. Y que tu paciente te esté diciendo algo y que tú no lo entiendas. Y que todo el mundo esté viendo que tú no lo entiendes. Es que yo creo que hasta que no te ves en la situación no sabes lo mal que se pasa. Y compañeros que han venido con un bajo nivel de idioma, te voy a contar todas las odiseas que han pasado de forma clasificada por orden de trabas administrativas reales que puedes tener, de problemas en las prácticas que puedes tener y de malestar que puedes tener. Con mi experiencia yo creo que ya te has podido hacer una idea. Por no decir de palabras que podemos confundir, una palabra normal con una palabra malsonante, porque la pronunciación sea tremendamente similar, como cajones y cojones, por ponerte un ejemplo, y que se pasa mal. Pero te voy a decir a nivel administrativo cómo te puede bloquear, porque hay dos cosas principales. Me voy a las prácticas, si te mandan prácticas para homologar el título, y luego me iré al tema empleo. Si te mandan prácticas y tú no hablas bien el idioma, o por lo menos con un nivel aceptable, a mí es que no me mandaron prácticas en la 20ª vez que intenté homologar, conseguí que no me mandaran prácticas, pero a la gente que le mandan prácticas he tenido casos de personas que si no se han puesto bien las pilas con el idioma, al terminar las prácticas no se han fiado de aprobarle las prácticas. ¿Por qué? Porque si yo te apruebo a ti las prácticas y tú ahora cometes una negligencia por el motivo que sea, como tiren de la manta y digan, pero esta persona, ¿quién le ha dado la homologación? ¿Pero quién le validó las prácticas? A tu responsable le puede dar miedo de que eso tenga una trascendencia mayor, aunque sea difícil que la tenga, según tu profesión. Hay profesiones donde puedes tener muchísimo más riesgo, como por ejemplo en radioterapia, por ejemplo, en fisioterapia pues menos, pero aún así hemos tenido casos de compañeros que han suspendido las prácticas por no haber venido bien con el idioma. Y si tú no vienes bien con el idioma, es por eso que nosotros en la asesoría, por lo menos hasta hoy 2026, estamos haciendo los mayores esfuerzos para incluiros siempre una formación de idiomas muy completa, porque es que si no venís con un buen nivel de idioma, como personas que me han llegado, que han venido con, ya sea con otra agencia, ya sea con por su cuenta, que les han suspendido las prácticas y en ese momento me dicen ayúdame, pues es que para ayudarte necesito que tú estés dispuesto o dispuesta a darle caña al francés. Porque, por un lado, por ti, para que apruebe las prácticas, y ahora veremos el tema del empleo y lo que pasa. Pero por otro lado, porque si yo conozco un hospital donde me han tratado bien, donde además sé que os acogen bien, o una clínica donde sé que hay un buen rollo de la hostia, ¿qué cara se me queda a mí si les mando a alguien que no habla el idioma y dicen, tía Paula, ¿a quién nos han mandado? Es como, pero ya no por ellos ni por mí, ya es por los pacientes. Es como a ellos tú ten en cuenta que lo que más les preocupa por lo general es primero que tú entiendas bien para que ellos te puedan explicar bien el funcionamiento del sitio y de tu puesto. Y segundo, que los pacientes, que sus pacientes, que vas a coger a pacientes que la semana pasada trataba a tu compañero Peter, ¿sabes? O tu compañero François. Entonces, esos pacientes ellos quieren que tú te ocupes bien. Es como si, tú imagínate, yo tengo a mis pacientes de mi planta y ahora me voy de vacaciones o voy a cambiar de servicio. Quiero que quien llegue luego los tenga igual de bien que yo los tengo.
Entonces, espero que podáis entender esto y, y la verdad es que es importante. En cuanto a tema de trabajo, porque hemos visto las prácticas que efectivamente te pueden suspender las prácticas. No quiero decir que no haya gente que pase más o menos la mano. Lo que sí que está claro es que si no hablan nada de nada, las prácticas quedan inválidas. Ahora bien, tema trabajo. Imagínate que vienes ya a trabajar. ¿Qué ocurre? En algunas profesiones me tengo que colegiar y en algunos colegios, por ejemplo de fisioterapia o de enfermería, te piden el documento, el DELF B2. En la mayoría no te lo piden. Estamos de acuerdo. En la mayoría no te lo piden, en algunos lo piden. Pero lo que sí que hacen en la mayoría de colegios es que van a tener mínimo una entrevista oral contigo. Hay algunos que hacen examen, te digo, la mayoría no. Es decir, imagina que tenemos el 80% que te hacen una entrevista oral. Luego hay un 15% que te pueden hacer un examen y a lo mejor hay un 5% que aparte del examen te piden el del B2 para que te hagas una idea de que el 80% solo te va a hacer una entrevista oral. Pero si en esa entrevista oral ven que no hablas el idioma, no te pueden colegiar, porque ahí la responsabilidad, si pasa algo, recae directamente sobre el colegio de fisioterapeutas. ¿Cómo habéis colegiado a una persona que no estaba en condiciones de ejercer por una barrera lingüística? Entonces es por eso que aunque tú quieras trabajar imagínate que eres fisio y quieres trabajar en una terma que dices, en serio, para una terma que voy a dar masajes, a hacer fisiorespi o hacer movilizaciones en piscina, lo que sea. Sí, para trabajar en una terma te colegia el mismo colegio profesional que cuando te colegie, al igual que trabajarías en una terma, podrías si quisieras trabajar en un hospital, con lo cual la vara de medir es la misma. Ahora bien, entrevista de trabajo. ¿Qué pasa en una entrevista de trabajo si no manejas el idioma? Yo aquí te puedo decir por experiencia que depende. Depende mucho, mucho del nivel de exigencia previo, de experiencia previa acogiendo españoles, del nivel de esos españoles y también de la necesidad que tenga el establecimiento. Te puedo decir que conozco establecimientos en el que si no tienes un B1 alto hablado o casi un B2 hablado, no te cogen. Sobre todo en lugares con mayor concurrencia, donde tienen más perfiles. Si te vas por ejemplo, en Marsella, yo he tenido compañeros que por no llegar a un B1 hablado no los han cogido para trabajar en el hospital de Marsella. En hospitales como Montpellier también he visto que en según qué periodos han sido muy exigentes con el idioma, hay otros en los que han sido más laxos, depende de si en el momento en que entras tienen más puestos a ocupar o menos, o si están más efectivos completos. Entonces, si te vas a un lugar donde van a tener más carencia de efectivos y van a necesitar contratarte, pueden pasar un poco la mano con el idioma. Entonces, ten en cuenta esto porque a mí me ha dado mucha, mucha pena. Yo recuerdo que hace unos años, por ejemplo, cuando yo publicaba una oferta, pues enviaba a la persona a la oferta, pero no eran necesariamente personas de la asesoría, ¿no? Como había muchísima oferta, pues aparte de en asesoría las publicaba fuera. Y fuera yo hubo una vez que no sé si llamarlo error o cómo, porque en ese momento lo hice lo mejor que pude, pero a mí hubo una persona que me dijo que le interesaba muchísimo ese puesto, le pregunté por el nivel de idioma y me dijo que tenía un B1. Y yo, vale, pero un B1 y hablado también, sí. Vale, y la pasé a entrevista. ¿Qué pasó en la entrevista? Te digo el feedback de ella y te digo el feedback de los reclutadores. Feedback de ella. Buah, tía, la entrevista ha ido súper bien, ha sido súper majos, incluso el jefe me ha hablado un poquito en español y todo, han sido súper agradables. Yo creo que la he pasado. Feedback de ellos. Paula, no la podemos coger. Es que no se enteraba de nada. Hasta le hemos tenido que hablar en español. Porque no se enteraba de nada. Entonces, quiero que tengáis esto en cuenta. Cuando tú vas a otro país, el hecho de aprender el idioma es como la cosa más importante que te va a permitir a ti integrarte, expresarte como tú eres en ese idioma. Si estás en una clínica, hospital, te peleas con un compañero que te puedas pelear a gusto y también que si te quieres relacionar, que una persona que te cae bien te diga, he tenido un mal día, te lo puedo contar y que tú puedas decir, hostia, me voy a enterar de lo que me va a decir.
para generar vínculos es importante el tema del idioma. A pesar de que, por ejemplo, una de mis mejores amigas francesas, ella también habla inglés y también habla un poco de español, pero definitivamente que yo haya dado como ese gran salto con el idioma cuando me establecí aquí, pues ha hecho que la relación sea muchísimo más profunda, que podamos compartir a nivel de pues psicológico, a nivel espiritual, a nivel no solo de trabajo, sino de lo más profundo, de lo más interno, que la conexión haya podido ser fuerte. Y eso hace que cuando tú ya estás en Francia se genere ese sentimiento de familia, de unidad, ¿no? De que cuando es una noche vieja, que cuando es un cumple, que cuando es un festivo, que te digan, oye, vente a casa, que los amigos vamos a hacer no sé qué, y que te integran en su grupo de amigos, que es decir, que seas uno más. Y llegados a este punto, puede que entiendas la importancia de aprender francés y de hablarlo bien, pero puede que tengas como esa barrera con el idioma, que te genere dificultad o que no veas cómo podrías estar pronto hablando bien francés. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a crear un vídeo también que vas a tener en mi perfil donde vas a poder ver cómo superé yo bloqueos psicológicos con el idioma para favorecer un aprendizaje más profundo, más rápido y con menos malestar del que tenía yo y de fricción que tenía yo al aprender francés. Cómo superé esos bloqueos y esas fricciones para no solo terminar hablando francés, sino que también pude aprender inglés, francés y árabe marroquí. Con lo cual, para una persona que pasó a se me dan mal los idiomas saliendo de segundo de bachiller, sin siquiera saber hablar inglés, a que en pocos años me convirtiese en una persona que habla 4 idiomas, pues yo creo que te puede aportar muchísimo mi experiencia y te voy a compartir ese aprendizaje en otro vídeo. Llegados hasta aquí, lo que sí que me gustaría y me encantaría que me dejases en comentarios es qué opinión tenías antes y qué opinión tienes ahora que has visto el vídeo. Puede que antes estuvieras en un punto de que ya entendías que era importante el francés para comunicarte con pacientes y con el resto del equipo médico y paramédico, y puede que ahora incluso hayas reforzado esa idea. Puede que antes estuvieras en un punto de yo ya me lo voy a tomar con calma y que ahora tengas una mayor conciencia de que es importante, o puede que antes dijeras esto no es importante, a mí me da igual, y que después de haber visto este vídeo ya has dicho me la sigue pelando el francés. Sí, espero que si ese es el punto, que no haya llegado hasta el final del vídeo, me imagino que no, pero si has llegado hasta el final del vídeo aún estando en un punto donde no le ves importancia al francés, de verdad que tráetelo siempre. A lo que, si no te da como mayor coherencia pensar en cómo lo puede recibir el otro, piensa en cómo lo podrías recibir tú, en lo que a ti te da mayor paz. Proyéctate estando en Francia, estando en tu primer día de trabajo, solo ya de cara a un paciente, y si tú cierras los ojos un momento, y ya no desde lo que te dice la mente o desde el ego, sino a ti ¿qué te hace sentir más paz? Si te visualizas hablando un francés ahí súper bien y estando cómodo y que el paciente entiende todo lo que dices, o si estás chapurreando y que el paciente no te entiende bien, pero te da igual, quiero que te visualices en esas opciones y que pienses qué te genera a ti más paz y más bienestar. Y creo que ahí ya vas a sacar la respuesta. Pero también este ejercicio te sirve para visualizarte, y como veremos en el vídeo de cómo hacer que aprendas francés más fácil, porque cuando tú visualizas el final es más fácil que ejecutes el camino hacia esa dirección, ¿no? Es como cuando tú tienes la pared en la que quieres escalar, en la que apoyas la escalera, es más probable que tú subas en la escalera y acabes en la pared adecuada y no en la otra, ¿no? No sé si con este ejemplo se entiende, espero que sí. Te leo en comentarios para ver si te ha aportado, y si hay algún aspecto más en el que te encantaría que profundizase, me lo puedes escribir y haré más vídeos al respecto. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.